Pero yo quería aprovechar a preguntaros, para devolver la pelota de las preguntas, porque yo es verdad que no tengo muchos amigos cristianos, ¿no? Entonces tengo pocos, están aquí. Están aquí dos más. Bueno, el tema del deseo en el cristianismo, porque yo siempre he tenido como una visión, ya es completamente seguro, de prejuicios, ¿no? Como el deseo como algo negativo, el cuerpo como algo bueno, ¿no? Cárcel del alma casi, que ojalá te ascienda para allá la vida eterna, ¿no? Y cómo opera, que imagino que opera de una forma importante porque deseáis a Dios, ¿no? Y que habrá sido el proceso de conversión un proceso que a mí me interesa en otros términos políticos, porque si a vosotros la pregunta es cómo el ateo Javi puede desear una vida cristiana o desear a Dios y convertirse, quizás si esa fuese mi pregunta, para mí la pregunta paralela es cómo puede alguien desear otra sociedad donde no se consuma, donde no tal, aunque en este le traigan la comida a globo, se compren el Shein y le colmen. Por ir a la familia nuclear, o sea, no hay nada más anticristiano que defender obsesivamente la familia nuclear. Progres, no nos flipemos tampoco, o sea, lo verdaderamente cristiano es la familia eclesial, es decir, una familia que no sabes dónde acaba y dónde empieza. Es decir, por ejemplo, yo cuando era pequeño, en Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres, cuando yo iba los fines de semana a ver a mi abuela, 3-4 veces a lo largo de la tarde del domingo llamaban a la puerta, pasaba la vecina, o sea, y eso ya es como los restos que nos queda de la sociedad tradicional. Es un placer para mí daros la bienvenida a los dos. Gracias por encontrar el tiempo, ¿no?, para venir a hablar en La Encrucijada. Es la primera vez, y esto es aquello que hace este podcast especial, que consigo reunir a una persona no creyente y una persona creyente para poder discutir un tema, ¿no?, compartido. Era una de las peticiones más recurrentes que yo tenía entre algunos de los oyentes del podcast, ¿no?, que decían, bueno, es muy fácil que se junten dos cristianos a hablar de cristianismo y intentar defenderlo, hacer apologética incluso, ¿no?, si se precia, pero ¿qué pasa con las posturas contrarias con las que estáis intentando dialogar, ¿no? De todas formas, este episodio no está planteado como un debate, no tengo intención de que sea un debate. De hecho, no tenemos pensado casi nada de lo que vamos a decir, va a ser bastante experimental. Una cosa que nos une a los tres es la pasión por la filosofía. Esto es importante, ¿no? Los tres somos profesores ahora mismo en la universidad, nos dedicamos a la filosofía. Tomás, ahora te estás dedicando más a la teología, pero has estudiado filosofía en el pasado. Y creo que vais a entender, quienes estáis escuchando muy pronto, por qué tenemos bastante que decirnos, creo yo, ¿no? Entonces tengo conmigo a Javier Correa, que es, como ya decía, ¿no?, profesor de filosofía ahora mismo, también se dedica al mundo de la edición, y tiene un libro que va a ser publicado muy pronto, ¿verdad? A finales de este año. Sí, yo creo que por diciembre o así, por Navidades. Vale, el libro se llama Micropolítica del amor, deseo, capitalismo y patriarcado. Wow, vaya nombre, ¿eh? Bueno, para que la gente que nos escuche un poco se quede con la idea. El libro que acaba de publicar ahora mismo Tomás, mientras estamos hablando, Tomás Marín, que ya ha venido previamente a este podcast, ¿vale?, actualmente profesor de teología, pero también con formación filosófica, acabas de publicar lo que fue tu tesina de licenciatura, ¿puede ser? Sí, fundamentalmente la versión inicial del trabajo está sacada de ahí. Vale, Alteridad y amor, se llama Estudio de Ontología Trinitaria. ¿Vale? Y también, bueno, vamos a mostrarlos aquí para hacer un poco de propaganda a la gente que nos siga. Gracias por la pregunta. Sí. Y también acaba de sacar un libro colectivo que has coordinado tú, Tomás, ¿verdad? Con un montón de autores. ¿Quieres contarnos un poquito? El libro se llama Un futuro sin Cristo, voces de una generación. Bueno, simplemente que es un libro que trata de afrontar la pregunta del título desde distintos temas y desde distintas disciplinas. Hay autores que vienen de la historia, de la literatura, de la filosofía, la teología, incluso algún psiquiatra, en fin. Entonces, no solo los teólogos, ni siquiera solo los cristianos podemos hacernos esta pregunta. Esa es Voces de una generación, porque la mayoría estamos entre los 24, 25 y 35 años. Millennial, por ahí. Vale, más o menos. Millennial con cierta preocupación por el cristianismo, concretamente. Iba a decir la religión, pero no es eso, ¿no? Es el cristianismo. Bueno, tenemos estos dos títulos, Alteridad y amor, y Micropolítica del amor, deseo, capitalismo, patriarcado. Creo que salta a la vista un poco estos puntos de contacto, ¿no?, entre el tema central de hoy, que va a ser hablar sobre el deseo, la importancia del deseo en nuestra cultura, la realidad, la importancia del cuerpo también, ciertas tradiciones, ¿no?, que convergen y que creo que pueden dialogar desde una perspectiva creyente, una perspectiva no creyente,
XX. Y bueno, algo que va a tener un tono muy continental, diríamos, ¿no? Yo me voy a declarar aquí el agnóstico de esta mesa, porque yo no vengo de la filosofía continental, para que nos estén escuchando, ¿no? La filosofía del siglo XX y el XXI también, ¿no? Se suele decir que se divide en dos ramas que no se quieren hablar o se hablan rara vez, no interactúa demasiado: la filosofía analítica, que se practica sobre todo en el mundo anglosajón, y luego la filosofía continental, que bueno, hoy vais a tener una prueba de primera mano, ¿no? De lo que significa esto. Entonces, ¿por qué este tema? Yo os planteaba hablar del cuerpo, del deseo, del amor, ¿no? Que va a salir también como parte de este podcast, un poco porque a mí me parece que es un tema evidentemente muy candente, ¿no? En la sociedad de hoy en día, no hace falta explicarlo, es innecesario decir que los grandes debates a nivel moral, aunque no vamos a entrar, no es mi interés entrar en territorio moral, tienen mucho que ver con la persona, cómo se articula el deseo, cómo se expresa, pero hoy en día creo que hay una conciencia muy fuerte de la dimensión política y social del deseo, es decir, ya no estamos hablando en unas coordenadas donde el deseo es una especie de experiencia subjetiva, interior que tengo yo, un poco al estilo victoriano, ¿no? Donde había una especie de duplicidad entre la persona que proyectamos exteriormente y la que proyectamos interiormente, o la que nos escondemos interiormente, sino que hoy en día el deseo ha adquirido una entidad social, política, autónoma, de muchísimo calado, diría yo, y creo que tiene mucho que ver, y esta es un poco mi intuición inicial de partida. Como ya digo, yo vengo aquí en representación de la ignorancia en estos temas y probablemente me ilustréis mucho lo que tengáis que decir, pero mi impresión es que, como ya decía, las grandes divisiones morales que encontramos hoy en nuestra sociedad, personas que se sitúan en bandos que parecen no ser reconciliables, tiene mucho que ver con cómo posicionarse ante una serie de nuevas tecnologías. Esta sería mi tesis de partida. Tecnologías de la sexualidad que empiezan en el siglo XX, estoy pensando en anticonceptivos, a tecnologías anticonceptivas, y ya voy a soltar toda la artillería, ¿no? Todos los argumentos. Empezando fuerte, sí. Claro, que crean un nuevo espacio. Creo que no existía nunca, esto no es controvertido, ¿no? A nivel cultural, donde es posible tener una experiencia de sexualidad, de sexo, que no esté necesariamente ligada a la procreación. Es verdad que en la historia hay muchísimos ejemplos, ¿no? de sexo no ligado a la procreación, pero a partir de los años 50 en adelante, cuando ya se va comercializando, ¿no? El uso de los anticonceptivos, etc. La píldora. La píldora estoy pensando, ¿no? Efectivamente, luego va a haber más desarrollos, ¿no? Pero la píldora es clave. Bueno, pues se da lo que yo llamaría la invención del sexo, en el sentido del sexo como algo recreativo que adquiere una cierta entidad cultural y social y económica muy importante, y que a lo mejor me atrevería a decir es precisamente una expansión de las coordenadas del mercado, que convierten a lo mejor nuestros cuerpos en objetos de consumo, que pasan a ser incluidos en una especie de dinámica económica sobre la cual pues quizá escuchemos más. Estas son un poco mis intuiciones prereflexivas totalmente no educadas, ¿no? No he profundizado mucho en este tema, pero creo que probablemente encontremos bastantes cosas que decirnos al respecto. Y ahora abro la palabra, no sé si queréis empezar con alguna serie de comentarios y opiniones sobre lo que acabo de mencionar. Wow. No, a mí el tema del deseo me gusta un montón. Yo personalmente, a mí me interesaría saber también cómo tú, Tomás, llegas a él, porque creo que eso es como muy sintomático de lo diferentes que estamos, y que si hay puntos de unión que se aprecien bastante, porque yo, por ejemplo, llego al tema del deseo por dos puntos principales. Uno es por la crisis de la familia, o por la crisis del modelo de la monogamia, y entender la familia o politizarla como el principal modelo de reproducción tanto de clase como del patriarcado. Y soy hijo de esa crisis de familia. Entonces se me abre un constante cómo se puede desear de otra forma, o cómo se puede articular un deseo que a la vez pueda construir una comunidad o construir otro modelo reproductivo que no sea el de la familia. Y a la vez también por mi experiencia en la militancia política, que me hace mostrar la crisis del marxismo, de que en realidad las masas no están engañadas, sino como decían Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, sino que ahí había un deseo de Hitler, ahí había un deseo que había sido creado, que había sido secuestrado. Y esto lo vemos, por ejemplo, con Ayuso y con el tema de la pandemia. O sea, era capaz de generar
un deseo para que, bueno, porque estábamos en el interior, etcétera, etcétera. Y entonces ahora mi pregunta es, todas las tecnologías que para mí no son tan importantes, las tecnologías de la reproducción, porque me parece que hacen un corte que es falso, ya había, ¿no?, en el siglo XI métodos abortivos y ya se conocían, eso yo creo que siempre ha estado. Yo creo que lo novedoso de las tecnologías actuales respecto al deseo es que lo movilizan para ser capaz de generar mayor acumulación, que son capaces de dice Mark Fisher una frase que a mí me gusta mucho, que es que ponen el deseo a circular a través de afectos muertos, como él dice la pornografía, pero podría ser la sociedad de consumo. O sea, afectos muertos de tal forma continua que el deseo termina amando su propia represión, que es lo que podría pasarnos en la sociedad de consumo. Para mí entonces la pregunta sería no solo cómo desear y articularlo en el amor, y que genere formas de vida que merezcan la pena y que no generen opresión, sino a la vez cómo desear otra sociedad, que inevitablemente necesitamos de crecimiento, necesitamos no desear el consumo, etcétera, etcétera. O sea, para mí es como un poco los temas, cómo articular el deseo y cómo desear otra sociedad, aunque ahora estamos recibiendo una dosis extensa de placer en esta sociedad de consumo, ¿no? Vale, yo voy a hacer un poco de traductor, creo, en esta conversación porque hemos empezado muy fuerte. La verdad es que es culpa mía por haber lanzado un montón de temas nada más comenzar, ¿no? Pero ¿podrías explicarnos? Bueno, has mencionado varios autores que solo clarificar un poco para quien nos escuche, ¿no? Vamos a tratar autores que ni yo mismo conozco. Hemos hablado de Deleuze y de Guattari. Si puedes explicarnos un poquito quiénes son estos autores, qué contexto tienen y cuáles son como la principal idea que intentan sostener, sobre todo en relación con esta conexión que has hecho entre deseo y consumo. ¿Cómo ves tú esta dinámica? ¿Cuál es el uso que se hace del deseo de manera política hoy en día? Si puedes decirnos eso concretamente, y un poquito de contexto, ¿no?, sobre estos autores que has mencionado. Sí, perdón, porque he venido intenso. Ni siesta y estoy a tope. Es por el vino que estamos para mí, aunque tú, Tomás, me puedas corregir, que lo más importante de Deleuze y Guattari es que acaban con una tradición del deseo que lo ven como la falta y que lo ven como, bueno, deseo una manzana porque tengo hambre, en mi cuerpo hay una falta, hay un agujerito de manzana y por tanto yo deseo esa manzana. Cuando el agujerito se llena ya no tengo esa falta y por tanto se satisface el deseo como en un circuito de retroalimentación negativa. El problema es que esto genera para mí pues varios callejones sin salidas. Para empezar, que biologiza o naturaliza nuestra falta. Es decir, que siempre tenemos que ser seres carentes, en la medida en que tenemos deseo es porque tenemos de alguna carencia y nos lleva pues a desear no desear o a intentar luchar contra el propio deseo. Y además porque no responde a la pregunta fundamental, que es ¿por qué la manzana es deseable? Con tener hambre se ve muy bien, pero no lo entenderíamos con comprar un nuevo coche o una nueva camisa, porque eso es deseable. A no ser que presupongamos que yo tengo una falta dentro de mí que es la de esa camisa o que es que con todas las vueltas que queramos dar por ese estilo. Lo más interesante de Deleuze y Guattari es que entienden que un objeto es deseable no porque falte, sino porque se construye un conjunto que es el que hace ese objeto deseable. Yo deseo esa camisa porque fantaseo y proyecto que, bueno, me la pondré en la fiesta esta noche, voy a ligar mucho más y genera un espacio en el que al incrustar esa camisa pues yo lo puedo desear. El deseo ya no se ve solo como una falta, solo sería eso como una miopía, sino que si lo vemos en todo el conjunto es un derroche constante. Desear sería lo mismo que delirar y que imaginar. Es totalmente una producción del sujeto. De hecho, cuando alguien estamos muy enamoradas, sabemos que lo que pasa es, no nos falta de nada, es que nos sobra todo. O sea, nos sobran poemas, nos sobran de estar hasta las tantas de la mañana escribiendo, nos sobra escenas que nos montamos en nuestra cabeza. El deseo entonces sería la principal fuerza motora que tenemos en tantos sujetos, y que además tiene una fuerza emancipadora muy fuerte porque construiría lo que no está aquí y lo que está por venir. La fiesta de esta noche. Lo más interesante es que gracias al deseo yo no pensaba dar una fiesta, veo esa camisa, me proyecto en una fiesta y entonces doy la fiesta. Y la fiesta es un producto de mi deseo y se ve como es una fuerza creadora. Unas ideas complementarias que no están ni en la crítica, ni en lo que critica Deleuze, ni en lo que propone Deleuze y Guattari, ¿no? Que es la propuesta judeocristiana, se podría decir, por ejemplo, en Emmanuel Levinas, filósofo judío, fallecido en los 90, dice que el deseo en el ser humano es deseo de trascendencia, es decir, de lo absolutamente otro, de la novedad absoluta. Él constata que en el sujeto hay una dinámica
que nunca se colma, pero él no se fija en la falta. Y yo creo que esto es un poco la experiencia cristiana. El deseo como anhelo de algo que nos saca de nosotros, pero no porque nosotros seamos carentes en sí mismos, sino que simplemente se constata una insatisfacción, un quiero más. Pues esta dinámica del deseo lo que apunta bien es se tiene que colmar en una plenitud, que para Levinas y la tradición cristiana se concreta esa plenitud en la relación con el otro, en la relación en última instancia con Dios. El otro me remite a Dios y Dios me remite al prójimo concreto. Entonces, en la metáfora de la fiesta, esta visión del deseo nos diría que yo... es muy interesante estas imágenes que has dicho, Javi, pero desde el punto de vista que expongo, la fiesta es deseada porque la voy a compartir con otra gente, no por las imágenes, poetizaciones, imaginaciones que yo me he montado, sino porque quiero estar con mi amigo, punto. Por ejemplo, no sé esta visión que nos puede decir en medio de... O sea, yo lo que veo es que hay como diferentes tradiciones que se han sucedido para hablar del deseo hasta llegar hoy en día, ¿no? O sea, pensando en clave más histórica, una de las premisas que me planteaba para este podcast es esta idea de la centralidad que ha tenido el deseo en toda la tradición cristiana, y sea uno cristiano o no, hoy en día, ¿no? Las propias ruinas de la civilización europea, si se quiere, están construidas sobre esa intuición de que la identidad de cada cual se construye a partir de una dinámica de deseo. ¿Por qué? Porque la relación con Dios se construye en clave amorosa, en clave de un deseo que nos saca de nosotros mismos y que nos lleva a satisfacerlo, ¿no? En esa relación con Dios, dentro de un marco neoplatónico, que es algo que hemos comentado en el podcast anteriormente, donde se entiende la realidad no simplemente como un universo neutral que está ahí fuera con el que nos relacionamos de una manera más o menos indiferente, sino como una realidad que está hecha de cosas deseables, donde todo lo que es deseable, es bueno, es bello, ¿no? En un sentido más platónico, y por lo tanto todo tiene intrínsecamente algún tipo de apelación hacia nuestra sensibilidad, hacia nuestro deseo. Y el cristiano lo que tiene que hacer es ese discernimiento de diferentes deseos y amores en una especie de escala que nos conduce, ¿no? Hasta ese deseo último o máximo, pero donde se puede reconocer que las diferentes cosas que hay en el mundo son deseables y son buenas en sí. Es decir, no tanto la imagen maniquea, ¿no? del rechazo de la materia o de la materialidad en pos de una especie de vida ulterior, sino que hay muchas cosas buenas aquí en esta vida, y esas cosas buenas nos deberían remitir a una cosa que es la bondad máxima, ¿no? En su máxima plenitud, y donde las demás pues son disfrutables y tienen su capacidad de ser, como digo, disfrutadas en sí mismas, ¿no? Llegando un poco más al siglo XX y un poco a los temas que estábamos discutiendo, a mí me interesa saber, Javi, por así decir, en esta dicotomía aparente, ¿no? Que suele elaborarse en ciencias cognitivas, en humanidades hoy en día, entre biología y cultura, por así decir, donde tú has mencionado que Guattari y Deleuze nos ayudan a lo mejor a quitar el foco del deseo como una falta que se puede biologizar, que es una especie de realidad innata en el sujeto, y poner el acento en que hay mucho en cultura, no sé si aceptarías esta formulación, pero que en las estructuras sociales y políticas, que llamaríamos en sentido neutro cultura, tienen mucho que ver en constituir y construir ese deseo, ¿no? La pregunta que me gustaría hacer, estoy hablando de tradiciones, ¿no? Que confluyen, etcétera, es que desde la tradición neoplatónica, cristiana no, pero anterior, antigua, medieval... Yo, por ejemplo, sí, con el neoplatonismo no me llevo nada bien. Ah, vale, no cuentas. Por ejemplo, porque es verdad que en sí mismo las cosas bellas desde el punto de vista neoplatónico puede remitir a la belleza absoluta, pero en el fondo se crea una especie de esquema de la realidad donde lo que no está en el uno primordial absoluto es una degradación. Y para la visión cristiana, la creación no es vista como una degradación de Dios, sino con la criatura es el interlocutor con el que Dios quiere entrar en comunión. Y en la visión neoplatónica, por otra parte, cuesta ver que esa belleza es una presencia personal. O sea, ese uno primordial de Plotino o de otros,
pues no tengo claro, o sea, no parece que tenga en sí mismo relación interpersonal, ni rostro, ni presencia. Vale, yo simplemente pensaba en San Agustín, un poco en la tradición neoplatónica en el sentido cristiano, ¿no? Y pensaba en las líneas que abren las confesiones, de nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Es decir, la dinámica de la identidad es una dinámica de nuestros amores y donde descansan. Lo que te quería preguntar simplemente es si crees que puede trascender, o sea, desde esta visión medieval hay una especie de realismo sobre el deseo como algo que trasciende biología y cultura. Es decir, que no es meramente construido por relaciones sociales ni es meramente una cosa biológica, o quizá podríamos decir biológica, pero no en el sentido biológico ciencia del siglo XX, sino que hay una belleza real en la realidad. ¿Crees que puede haber algún tipo de trascendencia del deseo? Es decir, que hay cosas que son objetivamente deseables en sí mismas, incluso más allá de la mediación de la cultura. Yo, bueno, aquí como particular, esta es mi opinión personal, yo soy partidario de que el deseo es totalmente construido por la cultura y de que la dicotomía entre el cuerpo y la cultura es una falsa dicotomía porque ni siquiera podemos plantearla, y principalmente por varios motivos. El primero, porque la naturaleza que hay, como que tenemos una naturaleza humana y por encima como si se nos hubiera barnizado una capa de cultura, y que de alguna forma si vamos escarbando en la capa de cultura llegaremos al taller de madera y diremos, esto sí que es naturaleza. Yo creo que eso es imposible porque ya llegó un momento, sobre todo con los primeros homínidos, en que la selección ya fue cultural, es decir, que la propia selección evolutiva de los humanos fue cultural, es decir, que las propias adquisiciones culturales, esa capita de color, luego se metió al cuerpo, porque ya fue reproduciéndose biológicamente. Entonces yo creo que no podemos hacerlo. A mí lo que me interesa es, como dice Nietzsche, no tanto la verdad, sino por qué desear la verdad. O sea, ¿qué está detrás de esta pulsión que tenemos de decir, ¿cuál es la verdadera naturaleza? Si no va más un intento de intentar encontrar algo objetivo sobre lo que no podamos discutir. Aún así, aunque yo creo que no es nada útil, creo que está muy extendido desde posiciones nada cristianas y, por ejemplo, de un montón de movimientos sociales o de un montón de gente LGTB o de teóricos queer, con el tema, por ejemplo, de que la bisexualidad es la verdadera naturaleza, ¿no? Igual que este sería un esquema que replicaría en realidad. La bisexualidad sería el verdadero deseo, habría estado presente, este sería un esquema histórico muy simple, pero que se dice a veces, en la antigua Grecia, por supuesto eurocéntrico, y luego con el cristianismo pues habría desaparecido, pero el cristianismo habría venido a reprimir esa verdadera naturaleza y basta solo con quitar esta represión para que salga la verdadera naturaleza. Yo creo que esto tiene el problema, uno, de que nos alivia con que solo pensar con que quitemos la represión sale nuestro verdadero yo y no es así. Yo estoy más por creer que el cuerpo, el deseo y todas estas cosas son producidos en los propios sistemas sociales. Es decir, que no hay un ser fuera del tiempo, no hay ningún mundo objetivo, sino que lo construimos socialmente y que el deseo se construye ahí socialmente. Puede que sea objetivo o puede que esté en todos los seres humanos el propio hecho de desear, pero no cómo se construye ese deseo ni hacia dónde tiene que ir ese deseo. Por eso yo creo que es un tema también fundamentalmente político, porque el deseo se construye, y no solo eso, sino que construye los cuerpos deseantes. No solo construyo que tú tengas que desear como hombre a una mujer, sino construyo que es ese ser hombre y qué quiere decir eso y qué papel va a jugar, y entonces construyo la masculinidad y construyo por encima de eso los propios cuerpos que se crean en el propio sistema de dominación. Yo tengo hay algunos análisis que has tocado que me gustan, pero tengo problemas con esa perspectiva. No sé si es relativista, pero tiene un tufillo. Después, no hacer una dicotomía entre sujeto o cuerpo y cultura no pasa por hipostasiar la fuerza supraindividual de la cultura o infraindividual de la cultura, porque al final parece que está la mano invisible de Adam Smith y el deseo configurado a través de... es decir, ¿cómo podemos tener un mínimos ideales regulativos o normativos, por ejemplo, del respeto del ser humano, de su dignidad? Porque si nos vamos deseo y sexualidad en este esquema, si una sociedad construye la masculinidad de una manera que es bueno que se produzcan violaciones en X lugares, para X edades, en X contextos, ¿qué malo tendría eso? ¿Y cómo podemos apelar a una norma que impida que eso se haga?
Claro, yo creo que aquí es donde se ve que hay una distancia, porque cualquier persona cristiana basta con que haga un acto de fe, que es lo que habría que justificar, de que aquí está Dios y dice Dios que esto está mal, ¿no? O se apela a una trascendencia. La dignidad humana. Pero se apela a una trascendencia que por lo menos emana ciertos valores. Y entonces esos son objetivos universales, ciertamente transhistóricos. Y mi problema entonces para mí, que no tengo ninguna trascendencia, es cómo no caer en un relativismo fuerte, ¿no? Yo creo que inmanencia no es lo mismo que relativismo. Dice Nietzsche, ¿no? En Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal no quiere decir más allá de lo bueno y lo malo. Y yo creo que sí que se puede analizar lo bueno y lo malo en particular de cada caso, pero eso no quiere decir que podamos hacer lo bueno absoluto y lo malo absoluto. Por ejemplo, ¿no? Con el tema de Spinoza y las potencias, para no estar como otra vez muy en plan flipado, pero podemos pensar que los seres humanos son los objetos, no son solo, especialmente los seres humanos, lo que somos, sino también las posibilidades que tenemos. Es decir, ahora, pues, por ejemplo, una posibilidad mía es atragantarme, ponerme rojo, estornudar. De la de los oyentes no es tartamudear porque están callados, pero si entendemos esto, podemos pensar que entonces lo bueno y lo deseable es aquello que aumenta las potencias del otro y de uno como espacio. Y eso no nos tiene que llevar necesariamente a normas absolutas, ¿no? Porque a veces matar está mal, pero el problema con las normas absolutas, por devolver la pelota, es otro. Si matar siempre está mal, diremos entonces que si, por ejemplo, alguien va a matar a toda una población y la única forma de evitarlo es asesinarle, no podemos asesinarlo porque matar está absolutamente mal, trascendentemente mal, y no hay nada. El problema con las normas entonces absolutas es que para mí no impiden la contextualización. O sea, desde el punto de vista filosófico, incluso afirmando la hipótesis del absoluto no significa que la vida se llene de absolutos. Es precisamente lo contrario. Y la primera norma para la vida en sociedad, criterio, desde un punto de vista cristiano, sería la dignidad de la persona. Eso puede conllevar la legítima defensa, pero hay pocas normas, pero muy contundentes. Y lo que tiene para mí de problemático esa visión, ¿cómo vamos a llamarla? Inmanentista, es que no está claro por qué el respeto al otro es importante. Y en Spinoza el deseo está muy bien, incluso, pero por ejemplo Spinoza, cuando define el amor, no lo vincula con la relación con el otro, lo define como un sentimiento, es decir, como si se difuminan las fronteras entre el sujeto y la cultura, pero al final todo cae del lado del sujeto, de mi yo, y casi que desaparece el otro como límite y como fuerza viva que me echa el guante, ¿no? Que me arranca, ¿no? Pues si me amonta la vida, pues bien, y si no, pues no. Pero, ¿y qué es aumentar la vida? ¿Qué es potenciar la vida? Es un concepto también bastante difuso, ¿no? Yo, bueno, si me puedo meter, no me quiero meter mucho, porque este es el debate donde quiero que habléis vosotros, pero me parece que hay posturas intermedias, habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? El tema de biología y cultura, yo me dedico a eso bastante, al menos en mi grupo de investigación la gente se dedica a estos temas de lo que hoy en día se llama la coevolución de cultura y biología, que es algo muy interesante y estoy absolutamente de acuerdo. Hay una especie de imbricación entre los aspectos culturales y biológicos, diríamos, de lo humano, de tal manera que no son tan fácilmente separables. Venimos de una cultura positivista, es decir, principios del siglo XX, un movimiento más filosófico-científico, ¿no? que reclama la posibilidad de conocer la naturaleza pura, por así decir, más allá de las mediaciones culturales, ¿no? Y que rechaza un poquito el valor de lo cultural, de los aspectos humanísticos, por así decir, ¿no? Del conocimiento. Pero es verdad que hoy en día eso es muy interesante y tenemos un episodio sobre teoría de la evolución y nuevas versiones de la teoría de la evolución donde se reconoce el impacto de la cultura en las propias trayectorias evolutivas genéticas, ¿no? de la especie humana y de especies que entran en contacto con la especie humana, ¿no? A mí me parece que eso de todas formas no niega la realidad de la biología. Es verdad que la cultura tiene un papel agente mucho más fuerte en estas trayectorias evolutivas y pensamiento dialéctico y marxista, de hecho, del siglo XX, han tenido mucho que ver en reconocer esto es para otro podcast, pero yo creo que eso no abole, ¿no? Esa especie de autonomía de lo biológico, aunque lo biológico se contenga dentro de lo cultural.
Y entonces paso a otro punto, que es que me venía a la mente posturas intermedias, quizá dentro del cristianismo. Mencionabas quizá la necesidad de apelar a una autoridad trascendente para poder establecer una serie de imperativos morales que superen, ¿no?, estas divisiones, estas variaciones culturales, por así decir. Me venía a la mente el autor Alistair MacIntyre, que es un autor que se ha movido mucho tanto en el marxismo como en el tomismo a lo largo de su trayectoria filosófica, y donde él hace una postura que mucha gente rechaza desde el propio cristianismo, ¿no?, que es decir, que sí que estamos condicionados culturalmente, él diría más tradicionalmente, en el sentido de tradiciones. Él lo ve en un sentido no tanto geográfico sino histórico, es decir, todos operamos desde una serie de tradiciones culturales que marcan las categorías de lo inteligible y lo no inteligible. Y cuando hablamos de normas morales, siempre estamos hablando de una serie de frutos que hemos recogido de una tradición de pensamiento, donde hay unas preguntas compartidas y una serie de autores que guían el canon, ¿no?, de lo que se puede pensar y no se puede pensar. Y entonces dentro de esa tradición se descubren verdades. Es una especie de perspectivismo que dice que la verdad existe, no existe en el sentido, a ver cómo lo digo esto, no existe en el sentido positivista de principios del siglo XX, donde se puede quitarle el caparazón, ¿no?, el envoltorio de la historia y de la cultura a estas verdades, pero dentro de ese ejercicio de investigación posicionado en una tradición se pueden hallar verdades que luego pueden informar otras tradiciones. Las tradiciones interactúan entre sí, algunas son capaces de dar respuestas que otras tradiciones no han encontrado y superar obstáculos a los que puedan llegar, o callejones sin salida a los que puedan llegar otras tradiciones. De manera que MacIntyre te diría, sí que tenemos alguna serie de normas que nos son dadas como definitivas, en el sentido en que las hemos encontrado en esta investigación. Y en el sentido cristiano, más allá de las verdades que encontremos en el ejercicio de la razón, la propia Iglesia afirma ser la portadora de una narrativa, de una mega narrativa, o sea, una narrativa enorme, que da lugar a una cultura, a una tradición, y dentro de la cual se hace inteligible una forma de ser humano, ¿no?, por así decir. Y estos imperativos, pues bueno, aquí vendría la cuestión. ¿Es apelar a una autoridad trascendente? ¿Es apelar a una especie de naturaleza que es independiente, ¿no?, de una autoridad sobrenatural revelada? Estas posturas más intermedias a lo MacIntyre, de hecho, negarían esta distinción entre tienes lo puramente natural y luego tienes lo sobrenatural, sino que siempre estamos operando desde una narrativa, ¿no?, por así decir. Y entonces es el hecho de que sí, yo pertenezco a una cultura, a una tradición definida por esta narrativa que tiene la Iglesia o de la que la Iglesia es portadora, que me permite hablar de absolutos morales, pero dentro de las coordenadas de esta tradición, que además clama ser la que porta la llave, por así decir, que abre. No sé si entiendes un poco cómo estoy intentando lanzar un poco de matiz entre la idea de apelar a una especie de autoridad trascendente para la cual pues tienes que creer, tienes que tener fe, o si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y la idea de, es que es posible, de hecho, entenderse y dialogar, entendiendo que estas tradiciones, estas narrativas se conectan, se tocan, se hablan y pueden, de hecho, arrojar luz la una sobre la otra. Bueno, vaya rollo soltado, yo no sé. No sé, ¿entiendes un poco lo que estoy diciendo? Sí, pero bueno, lo que estaba pensando es como que lo difícil, decíamos, del podcast es un poco los distintos lenguajes que hablamos, ¿no? Exacto, sí. Que yo creo que también un lenguaje que a lo mejor nos diferencia, no sé si estáis de acuerdo en que el cristianismo pone foco también en el individuo, que hay una fuerte presencia del yo y el otro, la conciencia o la responsabilidad o la moral, que a veces siento que a mí estos temas casi que me preocupan menos porque me interesa más, pues, por ejemplo, más que el bien, la justicia, ¿no? Como un sistema justo. Y no entiendo tanto al yo y el otro como separado, sino porque entiendo que hay muchos otros dentro de mí que incluso como si fuéramos cajas de resonancia donde distintas líneas rebotan, hacen eco, y entonces como que no hay tanto esa dicotomía fuerte, y el problema moral a veces no es tan fuerte porque entiendo que los cuerpos son creados y que casi me interesa más cuál es el sistema que los crea y cómo este se reproduce, y no tanto la moralidad de este acto concreto que supone o no pecado. Pero no sé si creéis como que esto es algo que nos puede separar. ¿Tú pensarías que el individuo se disuelve en última instancia o sea, que lo que tiene más lo que es más fundamental en un sentido profundo o metafísico, si quieres, es la estructura, y que el individuo como tal es secundario o posterior? Es decir, que lo que tiene agencia verdadera, es decir, capacidad de actuar, es un sistema social, un cuerpo social, y que el individuo no es más que una especie de resultado último de un proceso. No como tan radical, pero sí que pensaría que la realidad última es la narrativa, o por lo menos el ser comprendido como lenguaje, y que nosotros somos simplemente, nos montamos en esa historia, y entonces podemos ser sujetos de enunciación, sujetos de interpretación, y además sujetos conformados
por las historias, y que entonces lo interesante es qué historias se crean, cómo se crean las historias y qué sujetos se conforman en esas historias, no tanto como sujetos anteriores. Yo voy a hablar un poco provocativamente. Además, Javi y yo somos amigos que nos conocemos de antes. O sea, a mí espero que no se rompa la amistad. Lo interesante... Una te humillado. Lo interesante... O sea, tú has dicho interesante. Eso es interesantísimo, pero hay... O sea, creo que es importante socialmente preocuparse por la ética. Es decir, ¿por qué yo no le puedo dar a mi vecino un puñetazo? ¿Por qué mi primo no puede violar a mi prima? O sea, y estoy yendo a cosas muy extremas, pero es que parece que muchas veces en este tipo de discurso de no, lo interesante es cómo se construyen los relatos y tal, pero a ver, ¿y usted cómo puede llegar a afirmar y que eso tenga una repercusión social de el respeto y la dignidad de las personas? Por cierto, a mí me gusta muchísimo más, y creo que la noción cristiana, persona y no individuo. El individuo es aquello en lo que nos ha convertido la modernidad, hablando un poco con brocha gorda, pero el cristiano es la persona. Es decir, el individuo es, pues, prácticamente es reemplazable por otro individuo. La persona es irreemplazable. Bueno. Yo creo que aquí es donde Tomás, que me conoce, va empujando, va acordando y entonces me va a hacer decirlo, que es verdad. Yo creo que ese es el mayor punto de unión. Yo creo que no, porque somos seres sintientes y seres que experimentan dolor. Por eso no creo que sea moral comer carne, por ejemplo, asesinar para... Yo creo que en la medida en que tenemos, y aquí ligando con lo que tú dices, ¿no? Que sin rechazar toda la biología, pero no podemos atraparlas totalmente, en la medida en que tenemos una estructura de seres sintientes que podemos experimentar dolor, eso es la condición de posibilidad de la moral. Y a partir de ahí, construir sobre eso. Es no que el dolor, quien se duele nos importa. Sí, yo creo que es importante reducir el nivel de dolor y el nivel de sufrimiento, por un lado, pero no solo, porque hay veces que el sufrimiento, dado que no es una experiencia únicamente biológica, es decir, que yo podría, si me encierran durante 30 años en una habitación, sufriría los 2 primeros años, es probablemente que luego, debido a la plasticidad neuronal y para no suicidarme, no sufra porque me acabe acostumbrando. Es decir, el dolor no puede ser el único criterio moral, porque bien podría estar enmascarado. O sea, bien hay mucha gente que ha vivido oprimida y que no ha sufrido. Otro también deberían ser las posibilidades de vida, es decir, ¿qué posibilidades tienes? Pues yo en una habitación encerrado no tengo ninguna posibilidad de vida, debería intentar maximizar. Pero poner mucha atención en el individuo, a mí me parece que luego genera una serie de problemas que yo no quiero recorrer, que es el de la culpa, el de esto lo tenía que haber hecho así, o esto depende de mí, he sido libre para elegir una cosa y otra, que son todo términos que a mí se me escapan, que a mí me parecen más problemáticos, más que si pensase... dado una acción concreta, pero cómo se construye la masculinidad de tu primo que viola, que está mal y que pero son prácticos al menos, ¿no? O sea, a mí tampoco me encanta ese tipo de conceptos, pero son prácticos. Para, por ejemplo, estoy haciendo como el papel de penalista casi. Sí, estás llevándotelo mucho al tema más. Pero, perdón, no, hombre. Pero que es práctico a veces y, oye, ¿quién fue el que la lió parda aquí? O sea, ¿quién fue el que quemó la puerta del vecino? Claro, el problema con esta visión, dentro de mi juicio como ateo, es para mí 2 cosas. Uno, que parece que entonces las acciones son un repertorio que el individuo libre escoge. Yo podría haber tomado agua o podría haber violado, he elegido violar, por tanto, está mal y es mi responsabilidad, porque yo podría haber elegido no hacerlo. Y no comprenden que a veces las acciones no se desarrollan con esta libertad, sino que vienen derivadas de un cuerpo que se construye, en este caso, por ejemplo, la masculinidad. El ser hombre que lo normaliza y que lo entiende. Lo que digo es que si pensamos que violar es solo una opción más como en los Sims, como podría ser comer, cagar o violar, y que no tengo que elegir violar, nunca entenderemos por qué se ha estado violando a lo largo de 3.000 años y nunca entenderemos los datos que dicen que alguien viola más que otras personas, que los estudios macro. Si entendemos entonces que las acciones son construidas a través de sujetos y cómo esos sujetos son construidos, o por supuesto que hay un acto individual concreto, que a mí me interesa solo en la medida en que quiero reparar a la víctima, no en tanto quién es el culpable, sino en la medida en que la víctima, yo no quiero una justicia punitiva que exija ojo por ojo, sino que hay que reconocer y reparar y transformar manteniendo la comunidad, pero lo que me interesa es transformar, o sea, que ese cuerpo no vuelva a hacer, que violar no sea nunca una opción y que no sea inteligible.
virtud sin las connotaciones moralistas, enganchando un poco con MacIntyre. Que propone la comunidad me otorga un relato que me permite constituirme a través de unos hábitos que conforman una virtud. Sí, la idea de una serie de prácticas. Buena. O sea, la comunidad tiene una serie de prácticas que están dirigidas a una serie de bienes que emergen en el propio ejercicio de la práctica. O sea, MacIntyre evita la idea de hay unos bienes prefijados. No sé, al estilo más filosofía antigua, ¿no? Los bienes se descubren en el ejercicio de las prácticas y entonces van configurando esas comunidades en torno a las prácticas que configuran las tradiciones, etc. ¿Vale? Yo te quería preguntar, Javi, de todas formas, una cosa con respecto a algo que has dicho. Creo, y aclárame si no te he entendido, me parece como que has apelado a dos criterios distintos y quiero preguntarte cómo se relacionan y si verdaderamente hay uno que sea más fundamental que el otro. Al hablar de pues no sé, normas morales, ¿no? ¿Cuál puede ser la base del razonamiento moral? Has hablado de nuestra condición de sintientes y de la importancia del dolor, ¿no? Como una especie de guía que más o menos nos orienta. Y luego también has hablado del lenguaje o de la narrativa, ¿no? Como aquello que es lo que constituye el foco último de interés, ¿no? En la investigación filosófica, por así decir. Pero lo que me interesa es que al principio hemos hablado de que las propias narrativas son capaces de crear deseo o de articularlo, de construirlo, ¿vale? Pero luego hemos hablado de que el dolor, me parece en lo que has dicho, tiene una especie de independencia de esas narrativas, como si el dolor tuviese, no sé si te he entendido bien, pero si el lenguaje o la narrativa es capaz de crear y articular el deseo, se puede seguir también que el propio dolor también es articulado y creado por la propia narrativa. Y entonces el dolor no sería una especie de guía moral que nos serviría para dirimir cuestiones. No sé si me estoy explicando. Totalmente. ¿No podríamos apelar a eso? Yo creo que sí, por dos motivos. Yo creo que sí que hay campos, o sea, sí que hay cierta biología en el dolor, con los nociceptores, las fibras de tipo 2A, 2B, 2 y C y todo este rollo, que aunque el dolor nunca lo experimentamos como una cosa únicamente biológica, sino que siempre lo podemos experimentar ya en el fenómeno y cómo se da, pero que hay un dolor más allá de la narrativa. O sea, te cortan un brazo y me da igual que seas un bebé o que seas una cigüeña que no esté en el lenguaje, ¿no? Que solo tengas perimundo, no pasa nada. Pero sí que hay mucho dolor construido a través de las narrativas. Y esto, no, que yo me imagino que a lo mejor es mucha experiencia cristiana. O sea, gente, no sé si la experiencia de la conversión es así, pero yo alguna vez he escuchado lo de sufría mucho y antes no, y de repente como que me meto en otro juego de lenguaje o articulo la vida a través de otra narrativa y esos dolores o esos sufrimientos como que de repente desaparecen. También lo hay, entre otras cosas, como a lo mejor seculares y que son a lo mejor un poco New Age, en plan de pues ahora yo qué sé, pues soy minimalista y ahora ya no sufro por no tener nada, o ahora hago yoga y por tal. O sea, que yo creo que el dolor sí que se puede articular. Vale, pero entonces, respondiendo a la pregunta, hay dolor, has dicho, hay dolor más allá del lenguaje, pero hay deseo entonces más allá del lenguaje, que es la pregunta que te hacía antes. ¿Puede el deseo trascender? Yo creo que no. Vale, ¿y por qué esa simetría? Eso es lo que me interesa. ¿Por qué el dolor trasciende esa narrativa, pero el deseo no lo trasciende? No lo tengo claro. Ese es el punto. Cuando hablaba antes de una especie de filosofía anterior que ve el deseo como algo objetivo, va un poco por ahí los tiros, ¿no? La idea de el deseo no era solamente una experiencia subjetiva o que se pudiera subsumir completamente en lo cultural, sino que, al igual que el dolor, podemos señalar al menos, ¿no?, una serie de, no sé, de cosas que parecen trascender lo cultural porque otros animales lo comparten, ¿no?, diríamos. La idea anterior es que el deseo es lo que estructura toda la realidad, tanto de seres humanos como de animales, como de cualquier sintiente, cualquier ser que sea capaz de percibir o de recibir al menos información, impresiones, ¿no?, sobre la realidad o algo así. Te lo preguntaba porque, bueno, me ha llamado la atención, ¿no?, esa especie de... O sea, yo no quiero negar que no haya nada biológico activado en el deseo, eso es absurdo, porque somos cuerpo, o sea, que somos cuerpo constantemente. Cualquiera que haya estado enamorado es que sabe que te quedas sin dormir, que te obsesionas, que no puedes pensar en otra cosa, pero eso no quiere decir que tenga su propio mecanismo, sino simplemente que somos un cuerpo que está en el mundo y que pasa por ahí. O sea, sería absurdo, sería como decir, por ejemplo, no sé, pues que si veo una película o bueno, que Deleuze, que ahora mismo está circulando y está operando por mi cuerpo, que tiene una estructura biológica propia, por supuesto que no, ¿no? O sea, que por supuesto que el deseo circula por el cuerpo, seguramente pueda tener mecanismos circulatorios propios o interesantes o activa nuestro cuerpo de alguna forma, pero no creo que tú des a un botón y desees como te cortas un brazo
y tengas un dolor. No creo que tenga esa preeminencia biológica, todo esto como improvisando, ¿no? Porque es más complejo, te refieres, el deseo que el dolor. Porque pienso que está construido socioculturalmente. Y el dolor, como que hay una especie de dolor primario que es que te cortas el brazo y sufres. Y luego se construyen los distintos niveles. Pero yo quería aprovechar a preguntaros, para devolver la pelota de las preguntas, porque yo es verdad que no tengo muchos amigos cristianos, ¿no? Entonces tengo pocos, están aquí. Están aquí dos más. Bueno, el tema del deseo en el cristianismo, porque yo siempre he tenido como una visión ya es completamente seguro de prejuicios, ¿no? Como el deseo como algo negativo, el cuerpo como algo bueno, ¿no? Cárcel del alma casi, que ojalá te ascienda para allá la vida eterna, ¿no? Y cómo opera, que imagino que opera de una forma importante porque deseáis a Dios, ¿no? Y que habrá sido el proceso de conversión un proceso que a mí me interesa en otros términos políticos, porque si a vosotros la pregunta es cómo el ateo Javi puede desear una vida cristiana o desear a Dios y convertirse, quizás si esa fuese mi pregunta. Para mí la pregunta paralela es cómo puede alguien desear otra sociedad donde no se consuma, donde no tal, aunque en este le traigan la comida a globo, se compren el Shein y le colmen. Todos estamos de acuerdo en que esta sociedad tal, cómo desear otra cosa, cómo la habéis vivido desde el cristianismo, que habéis dado ya un paso casi de conversión de deseo. Yo te diría, desde mi experiencia personal, Cristo convierte el deseo, no tanto porque yo le desee, podemos insistir un poco en el tema antropológico de si el deseo tiende al infinito o no, pero el cristiano tiene la experiencia, yo tengo la experiencia de que lo más fuerte de todo es el deseo de Dios de entrar en comunión conmigo y de que nosotros hagamos comunión. O sea, como dice el evangelista, lo primero de todo es que Dios nos ha amado. Lo primero de todo es que Dios ha querido crear el mundo y que el mundo tenga vida, que el mundo se desarrolle en plenitud, ¿no? Que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. Wow. A ver, muchas cosas, ¿no? ¿Tú preguntas más en clave política? O sea, ¿cómo la conversión del deseo, por así decir, da lugar a...? Sí, nuestra conversión al cristianismo, intuyo eso es, primero, la visión del cristianismo del deseo, un poco esto, ¿no? Que yo tenía muchos prejuicios y si son verdaderos o son realmente prejuicios. Y dos, que a mí hay un tema que me interesa mucho, que es cómo construir otro deseo, lo que llaman ahora el deseo poscapitalista. Es decir, dado que, o sea, esta sociedad circula nuestro deseo, nos lo capta y nos lo colma, la cosa para convencer a mi madre de que tenemos que ir al comunismo, al socialismo o al ecosocialismo o lo que sea, tiene que desear otras formas de vida que ahora son aparentemente pobres, donde no vamos a poder tener Shein, donde no vamos a poder tener globo. ¿Cómo trabajar el deseo para desear otra cosa que en principio es menos placentero o que no tenemos el cuerpo acostumbrado para eso? ¿Cómo construir otro deseo y otro cuerpo? Y me preguntaba si el proceso de conversión es igual, que el deseo se ha cambiado de ser otra cosa y ha generado otro cuerpo, que en ese caso es el cristiano. ¿Y cómo ha sido? Porque a mí políticamente, que es un proceso muy difícil, que no termino de dar y que está siempre fracasado, pues que vosotros lo habéis dado en otro ámbito, ¿cómo ha sido? Claro. Yo te voy a responder a una mitad de esa pregunta y voy a dejarle a Tomás la parte política, que creo que la va a responder mejor. Y lo que voy a decir va a sonar bastante trivial, creo, pero estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, porque para mí como cristiano yo pienso que el lenguaje tiene primacía, en el sentido de que yo soy un construccionista social. Yo creo que el lenguaje es un acontecimiento que entra en el mundo, el logos, diría el cristiano, ¿no? La palabra, entra en el mundo y a través de precisamente narración es capaz de dar lugar a una serie de coordenadas, ¿no? Donde luego pues, se realiza la comunidad humana. O sea, yo creo que en gran medida incluso la propia identidad personal la crea el lenguaje. Voy a ponerlo así en términos más provocadores, un poco por lo que decía Tomás antes de persona. El concepto de persona en el cristianismo es relacional. O sea, el propio Dios cristiano es una comunión personal donde cada uno de pues, Padre, Hijo, Espíritu Santo se definen por cómo se relacionan uno con el otro, ¿no? E incluso podríamos decir que mi propia identidad como ser humano, yo no soy una especie de átomo creado fuera de Dios o independientemente de Dios, sino incluso que mi propia identidad es una identidad relacional y que yo subsisto y incluso si creo en que existiré más allá de la muerte, pues existiré más allá de la muerte por esta relación que me sostiene, ¿no? Por así decir. De manera que personalidad o persona tiene mucho que ver con relación. Y en el tema del deseo, yo pienso que precisamente es el lenguaje el que potencia
la capacidad para desear o abre la posibilidad de un deseo infinito, que es algo que mencionaba Tomás. Yo puedo desear de una manera diferente y es verdad que creo que el lenguaje constituye una nueva forma de desear, y cuando digo lenguaje estoy pensando en el logos, ¿no? Que para mí es esa especie de poder creador. Todos los cristianos te dirían, el mundo ha sido creado a través de la palabra, es decir, hay un componente muy fuerte de constructivismo social, lo decía un poco medio en broma, pero en el sentido de que creemos que la palabra tiene la capacidad creativa y constitutiva de lo que significa ser humano. Y a lo mejor esta posición de hay una biología, una naturaleza detrás de muchas capas de cultura, del lenguaje, llámese como quiera, yo solo rechazo como cristiano, porque yo creo verdaderamente en el poder creador de la palabra, si entiendes lo que quiero decir. Y creo que el hecho de ser un ser lingüístico hace que yo sea capaz de desear un objeto infinito, que es Dios, en cuanto que palabra primordial, ¿no? Por así decir, que da lugar a... O sea, que si te he entendido bien, el proceso de conversión por el que el cuerpo ateo tiene unos deseos circulando en la sociedad deriva hacia un cuerpo cristiano que desea, ¿no? O sea, estoy hablando de cuerpos, no, por supuesto, ¿no? Hacia un deseo ahora hacia Dios y tal, fue porque entraste en otra comunidad lingüística, tú dirías. Que ese proceso se dio así. Exacto. Por entrar en contacto con narrativas distintas, donde lo primero que hay es una especie de choque y de conflicto, ¿no? De tensión, evidentemente, entre la narrativa de la que yo derivaba y otras narrativas que me estaba encontrando donde no terminaba de cuajar todo. Donde yo creo que hay una superación de un relativismo llano o simplón es en donde yo mencionaba a MacIntyre, que es esta idea de que las tradiciones son ríos que acaban conectando y donde las diferentes cosas que llevan pues se van a acabar mezclando, van a dar lugar a... Quizás ríos no es la mejor metáfora, pero bueno, hay una especie de choque donde es posible discernir, o sea, solo en el choque y solo en la perspectiva concreta de yo vengo de esta tradición y estoy en diálogo con esta otra, no estudiando la realidad en sí misma, objetiva, más allá de... No. Yo desde mi tradición, desde mi narrativa, en choque con esta otra, en esa tensión soy capaz de reconocer algo que solo se puede ver desde mi posicionamiento como ateo, que escucha, entra en una comunidad lingüística diferente, y entonces muchas de las preguntas que yo lingüísticamente llevaba como ateo, desde mi propio mundo, mi propia tradición, se agotan o no son capaces de dar respuestas tan buenas como las respuestas que encuentro en otra comunidad lingüística, de manera que ese lenguaje acaba englobando. Yo quiero retomar un tema que ha sacado Javi, pero para penetrar en este que estamos. Dejar claro que el cristianismo no asume esa noción platónica, órfica, pitagórica de que el cuerpo es la cárcel del alma. El cristianismo cree que Dios se ha hecho carne. Cristo, al despedirse de sus discípulos, no dice tomad y comed mi alma, dice tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y los cristianos cada semana, cada día participamos en el cuerpo de Cristo, nos incorporamos a la iglesia como cuerpo de Cristo, creemos en la resurrección de la carne. Incluso hay un filósofo fenomenólogo, Michel Henry, que habla de que en la Trinidad está el Hijo como archicarne, como... o sea, que hay una afección, un recibirse del Hijo del Padre ya en la eternidad, una archicarne, como carne primordial, ¿no? Bueno, la religión de la carne, sin duda, eso yo creo que historiográficamente no se puede ver más claro. Es verdad que el paganismo parecería que tiene bastantes elementos de gozo del cuerpo y tal, pero diría que no. Ahora, ¿enseña el cristianismo a desear de otra manera? En este punto de vista político, claramente. Diría que claramente, y que, aunque estoy de acuerdo con lo que tú dices de una comunidad que te descubre un nuevo discurso, un nuevo relato, me parece que eso puede llevar a una especie de comunidades islas que no se pueden comunicar. El cristianismo recrea el deseo de otra manera, a través de la gratuidad, de la afirmación de la dignidad de la persona. Es decir, si me importa la persona del trabajador, pues no puedo consumir como si yo fuera el único en el mundo. El perdón revierte también la lógica del consumo, la fraternidad. Es decir, es un poco la dinámica de la gratuidad donde claramente hay una superación de la lógica del mercantilismo, de tú me das porque yo te doy. Hay una reciprocidad en la fraternidad cristiana, pero
que se declina en clave de gratuidad, perdón, comunión, y esto es comunicable entre los cristianos, pero también con no cristianos que pueden vivir la gratuidad, el perdón, el amor. Y yo creo que la Iglesia, en ese sentido, como dice Jesús, sal de la tierra y luz del mundo, porque de verdad que tiene la verdad, no en un sentido objetivista. Yo no me gusta insistir tanto en la verdad objetiva. ¿Qué es la verdad objetiva? ¿Que aquí hay una copa de vino vacía? Pues sí, eso es objetivo. Y poco más. No sé, en cosas abstractas es más complicado, pero sí, a través de las dinámicas comunitarias relacionales, y cuando la Iglesia no se queda como una especie de comunidad privilegiada donde estamos todos a gustito y nos comunicamos con los de fuera, hay un ir y venir de estas virtudes, si se puede hablar así, que apuntan a otro tipo de dinámica distinta a la del biocapitalismo actual. Yo entonces tengo como dos preguntas. Una que es polémica, provocadora, que voy a hacer primero a Tomás. Adelante, tigre. Y luego, pero os lanzo las dos y así luego no se me olvidan, ¿vale? Vale. La primera, sí que te digo a ti, que es más corta, que es entonces cómo has ido a arribar a esta nueva isla, por seguir usando tu metáfora. Que yo no estoy de acuerdo con que la Iglesia es una isla. Sí, pero bueno, entiendes, ¿no? Como toda comunidad lingüística que te articula el cuerpo y el deseo de otra forma, que se construye con ciertas pretensiones de universalidad, donde tengo la sensación de que no es como que eres cristiano pero podrías no serlo, pero en el resto de cosas seculares yo podría ser de izquierdas, podría no serlo, no tengo que comprar tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas? ¿Cómo has hecho ese paso? Y cómo te llegan y dicen, no hay más puentes, este es el definitivo, ¿no? Y tú dices, esta es como una pregunta. Y luego, Tomás, lo que dices me interesa un montón, porque a mí me interesa mucho toda la idea del cuerpo, conciencia encarnada y todo esto. Si tomamos también la metáfora que ha dicho Ulises acerca de los ríos, las tradiciones que convergen, los cristianos históricamente no han sido cristianos en el cielo, han sido cristianos en la tierra, y han sido cristianos humanos, que han sido cristianos de su tiempo. De carne. Y si los positivistas objetivizaban o biologizaban en realidad ciertas creencias y decían esto es natural y en realidad no era tanto, pero no para no discutir, mi pregunta es hasta qué punto se ha hecho pasar por sagrado, para no discutir, ciertas formas concretas de deseo o de cuerpo o de método relacional, y pienso claramente en la heterosexualidad y pienso claramente en la familia nuclear, que en realidad corresponden a cuerpos conformados por el heteropatriarcado porque eres hijo de tu tiempo. Y en qué medida ahora el conflicto es que quizá eso no es tan sagrado, o que quizá el cuerpo y el deseo y la expresión del amor y lo relacional y el otro y lo que potencia se puede expresar y puede hablar a través de otras formas. Estas serían como mis dudas que me generan. Vale, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. Te respondo. O sea, a ver, yo en mi tesis doctoral yo me dedico a la cuestión de la relatividad lingüística y tangencialmente la relatividad cultural, ¿no? Y entonces me hago la pregunta, que es un debate muy candente, esto sería un tema muy chulo para un podcast, de en qué medida dos culturas, vamos a ponerlo en este sentido, culturas exóticas que no tienen mucho que decirse, ¿no? Son inconmensurables. No hay un puente que se pueda establecer y por lo tanto son islas, ¿no? Verdaderamente. Y esa es una postura que me parece insostenible, creo que muy poca gente la sostiene, ¿no? Un poco más el sentido común o la conclusión a la que llega cualquiera que se meta un poco en este tema es algo que no es ni la idea de una razón universal al sentido ilustrado, donde hay una naturaleza que yo puedo estudiar aparte de la cultura, ni tampoco la idea de vivimos en islas que no se pueden comunicar. Sí, la verdad yace entre esos dos polos, ¿no? Por así decir. Y apuntaba a MacIntyre porque es, creo, uno de los filósofos que más ha avanzado en intentar dar una respuesta a este problema. Y de ahí que le lluevan críticas de los dos lados, ¿vale? ¿Cuál sería una respuesta a este problema? Sería un poco la idea de que estas tradiciones sí que se pueden comunicar y estar en contacto y que tarde o temprano siempre se va a dar el problema de cómo apropiarse o resolver o cómo se desenvuelve un poco el choque de tradiciones, por así decir. Hay que tener mucho cuidado con la ambigüedad de hablar de comunidades como algo estático en el presente y confundir eso con lo que yo quiero decir, que es tradiciones que tienen un sentido histórico, ¿vale? Cuando uno se remonta hacia atrás, ve que esas tradiciones se parten, se separan, etc. De manera que hoy en día, por ejemplo, yo te diría que para mí, estoy muy convencido de que el catolicismo es una cultura distinta de
otras culturas con las que convivo, incluso en la misma ciudad, hablando el mismo idioma, pero yo soy consciente de que tenemos una serie de compromisos, una serie de verdades que no compartimos y que verdaderamente hacen que, aunque yo sea familiar de la otra persona, parece que pertenecemos a culturas diferentes, ¿vale? De manera que creo que el catolicismo se constituye como una cultura dentro de otras, en contacto con otras culturas. Pero el problema es más complejo, porque evidentemente hay muchos niveles de identidad. Es decir, yo no solamente soy católico, no solamente soy, pues no sé, alicantino, ¿no? Lo que sea, sino que tengo múltiples identidades que se construyen históricamente. Entonces, ¿qué ocurre? Mi postura, un poco respondiendo y concretando más a lo que preguntabas antes en el sentido político, aunque mi respuesta sea pobre, yo creo que el catolicismo tiene cierta fuerza contracultural en el sentido en que somos conscientes, los católicos no son comunistas o capitalistas, ¿no? Sino que creo que hay una especie de discurso propio que no termina de encajar en estas dos, por simplificar mucho, esto lo hemos hablado. Mi postura es que esa narrativa creadora o capaz de alumbrar se fragmenta de manera muy dramática en la Edad Moderna, hay que ponerlo en plano histórico, ¿no? Sobre todo en el norte de Europa, donde de una narrativa más o menos coherente, ¿no? Unificada en la Europa medieval, se pasa a un montón de narrativas que no son coherentes entre sí, el mundo protestante, donde hay muchos cristianismos que no son compatibles y que defienden ideas muy diferentes de Dios, de la providencia, del cosmos, de la creación, etc., ¿no? Entonces, muchos de estos males de la modernidad que a veces identificamos creo que tienen que ver precisamente con las cosas que surgen de esta fragmentación, de este mosaico, de este espejo roto de la modernidad, donde el catolicismo no es para nada hegemónico, sino que está en minoría y de hecho su poder contracultural y político viene de poder subvertir las narrativas que ahora sí que son dominantes, que no es la católica, ¿vale? Eso es lo que yo lo vería así. Vaya rollo, pero... Ya que has mencionado la modernidad, sí. Yo creo que dos conceptos que has dicho, heterosexualidad, familia nuclear, no son originarios del cristianismo, aunque es verdad que cristianos hayan podido sacralizar este asunto, sino propios de la revolución industrial siglo XIX, por ir a la familia nuclear. O sea, no hay nada más anticristiano que defender obsesivamente la familia nuclear. Progres, no nos flipemos tampoco. O sea, lo verdaderamente cristiano es la familia eclesial, es decir, una familia que no sabes dónde acaba y dónde empieza. Es decir, por ejemplo, yo cuando era pequeño, en Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres, cuando yo iba los fines de semana a ver a mi abuela, 3-4 veces a lo largo de la tarde del domingo llamaban a la puerta, pasaba la vecina, o sea, y eso ya es como los restos que nos queda de la sociedad tradicional. Pero eso es una familia extensiva, ¿no? Donde nadie se siente solo, donde no vivimos en edificios de 8 pisos con los vecinos que viven pared con pared y ni si saben el nombre. Bueno, eso por decir que el concepto y defensa de familia nuclear no es cristiano. Lo cual, claro, si lo que queda son individuos atomizados, pues dice, hombre, por lo menos aférrate a algo, ¿no? Y después, Foucault es el que dice que el binarismo, homosexualidad, heterosexualidad, Foucault o Foucaultianos, es algo propio del siglo XIX. Esto de la identidad homosexual o heterosexual es algo extremadamente moderno. Sí, tienes razón que lo dice, pero es verdad que también, por no hacer trampas, o sea, que históricamente la institución católica o la mayoría de textos católicos han alumbrado que la unión natural o deseable por Dios es la que se da entre el hombre y la mujer. A pesar de que la identidad homosexual como tal, que tienes razón, que Foucault la arrastra, que nace en el siglo XIX y que por eso dice, ¿no? Es absurdo decir que en la antigua Grecia eran bisexuales, homosexuales, tal. Pero sí que ha naturalizado o ha sacralizado o ha tenido su apuesta por una determinada concreción del amor y de sus formas concretas del amor. Y no es como, bueno, porque ahora será esto, pero se podría dar otra cosa. O sea, mi pregunta es, una persona que tenga una trieja entre 3 hombres, imagínate, y que adopten a un niño, ¿está al mismo nivel de familia a los ojos de Dios que un hombre y una mujer que tienen un hijo biológico? O sea, yo abordaría la pregunta de otra manera. Sí, porque o sea, no es... Sin mentalidad. Y volvemos al principio del podcast, ¿no? Qué bien queda esto. No, está muy bien. Yo digo que hoy somos incapaces de pensar si la mentalidad anticonceptiva, como la mentalidad anticonceptiva, es decir, todo látex mediante y
nos hace imaginar cosas que hace 80 años serían imposibles, ¿no? Entonces, toda la visión cristiana de la sexualidad, del matrimonio, además de tener su inspiración bíblica, en el principio hombre y mujer los creó para que fueran una sola carne, de nuevo el tema de la carne, tiene un despliegue muy orgánico. O sea, habría que ver cómo se desarrollan 3 personas que mantienen juntas orgiásticamente relaciones sexuales y este tipo de cosas que en parte ya han sido probados por la historia. Y la monogamia, si las connotaciones negativas que pueda tener de posesión y tal y cual, está demostrado históricamente, más que cristianamente, como una fe que también a veces hay que apostar por eso, pero tiene su razonabilidad histórica. Pero que algo persista en el tiempo no quiere decir que sea deseable o que sea bueno, porque entonces diríamos que el patriarcado... Eso es otro entonces, tema, sí. Claro, que la monogamia haya perdurado 2000 años no quiere decir nada más allá de que tiene éxito reproductivo como sistema social. No, el tema es, claro, vamos a ver, que históricamente contextualizado, por eso me refería yo al principio a la creación de un paradigma nuevo a partir de los años 50 del siglo XX, en el sentido en que la pregunta sobre... ¿qué hacemos? O sea, con una persona que se siente atraída hacia el mismo sexo y solamente... O sea, esa pregunta no existe y esto es lo que es difícil de entender en sentido cultural antes de X momento, ¿vale? Porque antes lo que tienes es reproducción, o sea, en el sentido de... nadie se le ocurre la pregunta de un deseo sexual disociado de la procreación, que es lo que quería decir. No es que no existiesen técnicas anticonceptivas anteriormente, pero en un sentido cultural es una pregunta que no se daba, en el mismo sentido en que no se pueden dar una serie de preguntas hoy en día porque a lo mejor no existe, pues qué sé yo, una clase de persona que yo que sé, que tenga una relación especial con la inteligencia artificial que hoy en día no se ha dado todavía, o sea, preguntas antropológicas que no estén ni siquiera abiertas porque no hay la tecnología para darlas en cuanto a, pues no sé, potenciación de tu propio cuerpo a través de técnicas médicas donde puedes modificar la capacidad de reproducirte con otras especies, por así decir, ¿no? O sea, la capacidad de tener sexo con otra especie y tener descendencia fértil. O sea, imagínate la serie de preguntas que se podrían dar. Simplemente lo que estoy diciendo es trivial, que es que, evidentemente, ¿no? La pregunta que tú planteas no se da hasta cierto momento, lo cual sí, no es... porque había sodomía, o sea, que sí, que eso existía, o sea, que sí que era un tema que se daba, ¿no? O sea, que no tenía el calado y la importancia de ahora. No institucionalizado. Claro, lo interesante, claro, lo que dice Foucault... Ni como identidad, eso es verdad. Lo que dice Foucault es que no hay una identidad, o sea, la persona que comete un acto no es X sí. por hacer X, ¿no? Pero ese acto estaba condenado y era un pecado y era inmoral. Todos los actos fuera de la reproducción dentro del contexto del matrimonio eran inmorales, en sentido de ética sexual. Hemos acabado aterrizando la ética sexual, que era algo que no quería, pero en un sentido fuerte, y lo digo así, o sea, en el sentido católico solo hay millones de formas infinitas de buscar el placer o de satisfacer el deseo, llámese, no lo digo de manera de juzgando, ¿no? Sino en el sentido real. Se puede de 1000 maneras buscar el placer, pero solo hay una forma muy concreta, un camino muy específico para llevar una vida feliz dentro de lo que significa tener descendencia. Y educarla con todo la carga que eso supone. Yo creo que en sentido biológico se podría decir a lo mejor de que hay una serie de características humanas en cuanto a qué especie que hacen que la carga educativa, esto es una cosa que nos distingue de otras especies, el tiempo que se requiere para una cría humana para formarse como adulto competente es mucho mayor que en cualquier otra especie, ¿no? Por así decir. Eso no significa que hay una especie de base biológica que justifica el sacramento del matrimonio. No lo significa en absoluto, ¿no? Pero sí que hay una serie de constantes, por así decir, que pueden variar, pueden ser flexibles, pero hay una especie de núcleo duro en diferentes culturas. O sea, no hace falta que sea el catolicismo. Es decir, todas estas preguntas, pues el católico estaría de acuerdo a lo mejor con un chino de pueblo y con alguien en un país, pues yo qué sé, en Zimbabue y con... ¿no? Porque lo único en este debate es la postura occidental que ha creado este nuevo espacio donde el deseo se desliga por completo del sexo. Quiero romper una lanza en favor de Javi, de su preocupación, y es constatamos la crisis de el amor romántico que ha llegado hasta nuestros días. O sea, ahí
vemos algo que provoca unas fricciones, que una molestia, queremos salir, esto de estar con otra persona y como una especie, un exclusivismo que es posesión, que parece que no me deja de ser que no me deja ser libre, ¿no? Y que no me da plenitud. Claro, eso hay que enfrentarse a eso, y el cristianismo se enfrenta a eso. Es muy interesante un poco ciertas inspiraciones trinitarias, como dicen que el tercero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres, ¿no? Tres que son uno. ¿Por qué? Porque la pareja humana, el matrimonio, cuando se queda encerrado en sí mismo, o cuando uno está con toda la carga, toda la responsabilidad o toda la sumisión, no funciona. Hay una igualdad y al mismo tiempo una fecundidad, que es la fecundidad de los hijos, pero no solo, es una fecundidad de la casa abierta, los amigos, de la familia extensa, donde va más allá de los lazos de carne y de sangre. No sé, yo creo que por aquí hay más éxito cultural que explorando, es mi intuición, que explorando otras maneras de vivir el amor sexual. Y luego yo me voy a editar todo lo que he dicho antes para acordar, pero sí que quiero decir, Javi, que hay un problema aquí, que es que si yo soy una persona que se siente atraída hacia el mismo sexo y me planteo la posibilidad de tener una trieja, ¿vale? Y con hijos y lo que sea, también me tengo que plantear la cuestión de que este deseo no es natural, no hay una especie de deseo natural. En eso estoy de acuerdo contigo. Creo que los deseos vienen mediados por las narrativas y los lenguajes. Entonces, yo tengo la libertad o la capacidad reflexiva, al menos, de decir, bueno, yo en el siglo XXI, como habitante de esta sociedad 2023, bueno, puedo aceptar esa forma de deseo, pero no es una forma de deseo ingenua, sino que me viene dada por ciertas narrativas. ¿Por qué voy a aceptar esas narrativas y no otras narrativas distintas? De manera que siempre va a haber este problema de la universalidad, que es lo que me preguntabas antes. No se puede escapar la pregunta de no hay un deseo más natural que otros deseos, sino que estos deseos siempre se articulan históricamente. Y la pregunta es, ¿qué tradiciones van a saber satisfacer ese... Bueno, satisfacer no es la respuesta correcta por lo que decías antes, ¿no? De que no es una falta. Mi pregunta entonces es si el cristianismo, que tiene pretensión de durar toda hasta que llegue, ¿no? El juicio final, ¿cómo va a articular y recoger, en la medida en que todos podemos ser partícipes de esto, cómo va a abrir su universalidad? Porque todas estas nuevas formas de concebir el deseo, todas nuestras visiones, estrechan el cristianismo, o sea, por su visión de la pareja heterosexual tal. Que la aparente universalidad de antes ahora se ha estrechado mucho, que tú puedes decir, no, pues va a seguir igual, pero entonces va a perder mucho margen a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿va a recoger, articular, se va a ensanchar, se va a dejar contaminar, va a abrirse o no? Yo creo que que el cristianismo se abra no es adoptar las nuevas modas sobre el amor y los afectos, sino hacerse cargo de la soledad que nos asola hoy y de la crisis de la familia nuclear, de la crisis de la comunidad y de la convivencia social local. O sea, un montón de crisis que afectan a nuestras relaciones, a los afectos, y que como esa brecha que tiene hace surgir como nuevas distorsiones, no en un sentido moral, sino en un sentido un poco de disrupciones que para mí son más síntomas que solución. Pero desde mi punto de vista muy pobre en el cristianismo, eso es a costa de pagar el precio, que es ya de poner que hay modas y una verdad más objetiva, que es el cristianismo. Sí, lo de que son modas. Pero podríamos pero que si nosotros pensáramos en el cristianismo como, bueno, que Dios... O sea, un cristiano podría ver que si Dios es amor, es entrega, es de ese tal, que también se está manifestando en estas nuevas formas que no habían aparecido, que por aparecer ahora no tienen por qué ser ontológicamente inferiores, ni no tienen por qué representar o ser otro modo. Es decir, que solo podemos rechazarlas en la medida en que digamos, no, solo este modo de expresión del amor es el correcto. Si antes no se habían expresado, yo lo entiendo, pero una vez que se expresan hay que pagar un precio muy alto sobre las propias pretensiones del cristianismo para rechazar esto, porque uno puede decir, eso es amor, ahí hay entrega, ahí hay acto, ahí hay cuidados, ¿no? Ahí hay entrega al otro. Lo que pasa es que es entre un chico y una chica, por ejemplo. Claro, a ver, hoy en día, o sea, nadie está obligado a ser, hoy menos que nunca nadie tiene la obligación de ser cristiano, o sea, que decir, no pesa sobre nadie, al menos gracias a Dios, ¿no? En la mayoría de las culturas, bueno, en nuestra cultura, vamos a decirlo así, ¿no? Habrá gente que esté en desacuerdo, pero
nadie tiene esa obligación sobre sí de ser cristiano. Y 2, yo como persona que se ha convertido del ateísmo al cristianismo, no me queda tan claro, y esto es lo que me interesa mucho, que haya más estrechez dentro del cristianismo en la articulación del deseo que en el ateísmo. De hecho, mi experiencia de persona que ha cruzado ese puente, que yo afirmo que sí que existe entre culturas, es la de que hay estrecheces también dentro de ciertas tecnologías actuales del deseo, llámese como se quiera, ¿no? Ciertas formas de manifestar, de manera que a mí me surge la pregunta, esto es existencial, solo experimentando quizá ese cruce, o sea, habiendo vivido lo que es, vale, vamos a manifestar el deseo en una relación activa con no sé quién, ¿no? Y de esta manera, y luego experimentando lo contrario o lo diferente, que es vamos a articular el deseo de manera diferente, me di cuenta en su momento de que no era tan blanco o negro, sino que había estrecheces en los dos lados y ciertas estrecheces eran más saludables que otras. Y me callo, lo dejo ahí. Yo en esto estoy súper de acuerdo, pero estaba como más hacia que en la medida en que el cristianismo como que debe ser una casa para todos, ¿no? O sea, que tiene esa pretensión de universalidad, que si aparecen nuevas formas de amor o de relación que no acoge, se estrecha simplemente porque ya esas formas no caben, que cuando esas no se daban, entonces no había nadie fuera, porque todo el mundo era heterosexual, pongamos. Pero que cuando eso se da, se estrecha simplemente porque de repente hay unas formas de ser que no tienen tanta cabida. Si eso de alguna forma expresa el amor, el otro y una serie de valores también cristianos, si eso, para mí no aceptarlo, sí sería estrechar o pagar el precio de, no, lo mío es más objetivo y esto es moda. Claro, yo primero distinguiría la acogida de las personas que viven nuevas formas de sexualidad y la estructura o institución de esa nueva forma de sexualidad. La Iglesia tiene la responsabilidad y la vocación de ser casa para todos. Voy a insistir ahora en lo de para todas las personas. Sería interesante, pues, esto que tú estás diciendo, ver en qué sentido esas propuestas tienen algo, si no prácticamente de entrega, amor y tal, sí de anhelo. Es que no es una especie de dogma ahí caído del cielo irracional el tema de la sexualidad matrimonial entre un hombre y una mujer. Es algo que se ha ido cociendo, meditando, o sea, a través de los santos, de los doctores de la Iglesia, de la historia, con muchas miserias, justificando a veces cosas injustificables. Pero entonces yo creo que la relación de la Iglesia con eso, de la teología, tiene que ser prudente, humilde, es decir, tiene que hacer un análisis serio de qué pasa aquí, qué movimientos de los cuerpos y del espíritu de la época hay aquí para poder dar respuesta. Y quizás se pueden encontrar verdades, pero yo creo que no sería responsable una teología, como he leído alguna, que dice, bueno, como el evangelio es contracultural, disruptivo, tal, entonces hay que hacerse cargo de toda esta nueva identidad y formas de relación sexual. Pues no, eso me parece cristianamente irresponsable. ¿A qué te refieres con hacerse cargo? O sea, hacerse cargo es... A cogerlas ya rápido sin pensarlo. Perdón, es que he mezclado los verbos. Una cosa, nos tenemos que hacer cargo del análisis, del estudio, de la atención pastoral a las personas y... lo que creo que no debemos es incorporarlas acríticamente porque esas mismas personas con la mejor intención dicen que hay amor, que hay entrega, que hay cuidado. Habrá que ver qué es lo que hay ahí. Habrá que ver qué futuro tiene un niño que es educado en una trieja. Habrá que ver, socialmente, ahora tenemos un problema de natalidad y esto influye en muchos elementos, ¿no? Que esta nueva forma de vida de la familia nuclear, que al final es que cuando la Iglesia acentúa tanto la importancia de la familia nuclear, al final se queda con un puñadito y al final no tiene nada. La Iglesia no puede proponer una moral así conservadora, sino nosotros proponemos la plenitud de Cristo, que ha venido a darnos la vida, que valora la castidad y el placer por igual, pero cada cosa en su sitio, orgánicamente
incluido. No sé si esto de hacerse cargo se ha matizado. Sí, te entiendo. O sea, yo simplemente añadiría que yo distinguiría entre persona y deseo, porque a veces hablamos como si toda la gente que estuviese ya en la Iglesia católica fuese heterosexual y no tuviese más que aspiraciones a tener hijos, ¿no? Me refiero, pero no es el caso. Que en la Iglesia católica hay gente con deseos de todo tipo. O sea, es decir, no hay el blanco o negro ahí no se aplica, y no se aplica. Es algo que solo se ve con la experiencia, ¿no?, de diferentes comunidades. Eso por un lado. Por otro lado, si distinguimos persona de deseo, es decir, ya hay personas en la Iglesia católica que tienen toda la gama de deseos que uno quiera pensar, lo que la Iglesia está bloqueando es ciertos deseos que son resultado de narrativas incompatibles con la narrativa del cristianismo. Y vuelvo a la idea de los choques entre narrativas y tensiones. Y eso es una pregunta buenísima lo que has hecho, ¿no? Y no se puede resolver en lo que nos queda de podcast, pero es verdad que lo que se bloquea desde el cristianismo es ciertas formas de deseo que se ven como resultado de lenguajes o de narrativas que no es que existieran antes, sino que se ven como, bueno, pues resultado de las condiciones sociopolíticas concretas, las coordenadas en las que vivimos hoy en día. ¿Cómo se resuelva eso? Pues la pregunta del millón, no lo sé. Pero yo diría simplemente eso, que no se bloquea que cierto tipo de persona entre en la Iglesia, porque eso de hecho ya no es cierto, sino que en la Iglesia hay muchos tipos de personas, pero atendiendo a la idea de que las narrativas crean deseos, ahí es donde hay una diferencia. Voy a moderar severamente y daros la última palabra porque tenemos que terminar. Me ha parecido un podcast espectacular, creo que yo me he sentido bastante motivado personalmente, o sea que gracias por tus preguntas, Javi, porque son muy pertinentes, yo creo, pero sí que me gustaría que cerráramos un poco y lo vamos a dejar aquí. También lo siento si hemos perdido la audiencia en cierto momento porque ha sido un nivel bastante elevado. Pero bueno, siempre se le puede... Y desordenado en parte también. Desordenado, pero esto era así, era impresionista, a ver qué salía. Bueno, últimas reflexiones, ¿no?, sobre cuerpo, deseo, quizá, no sé, aquello que cada uno de vosotros os llevéis de esta conversación como preguntas pendientes, ¿no? O algo que hayáis aprendido, no lo sé. A mí valoro mucho, siempre he tenido como muchos prejuicios sobre la persona. Yo vengo de un sitio hiperateo, ¿no? Entonces como que estos encuentros siempre me dan mucho gusto. Valoro mucho, siempre que hablo con vosotros, esto fuera y antes de los micros, la importancia que dais al sufrimiento, a eliminar el sufrimiento. Valoro mucho, la verdad, el deseo de que hoy hay otro mundo mejor. Creo que lo que nos separa es esperar a que ese mundo no está en otro lado, sino que está aquí. Pero yo creo que sí que podemos estar muy de acuerdo en críticas a la sociedad actual. Y el reto está en cómo hacerlo, no hacerlo desde un sitio que para mí es conservador, reaccionario o nostálgico, simplemente de otras formas anteriores, pero que ha sido, yo me llevo como muchas ideas muy guays. Deja de moverlas y ya está. Mira que lo dijimos al principio, no hay que mover, porque los que no puedan ver esto, pues bueno, hay una tentación muy grande en los podcasts que es hacer así con las sillas, balancearlas. Es inevitable. Soy muy torpe, perdón. Lo siento, no, sí, es inevitable. Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Javi, el compartir siempre fecundo, enriquecedor. Aquí ha sido una conversación viva y lo que queda es seguir haciendo espacio a las búsquedas, ¿no? Entrecruzarlas también. Y yo precisamente señalaría para el después entrecruzar como este diagnóstico que pone en crisis nuestra manera de relacionarnos y de consumir actualmente, y hacerlo desde el deseo de Cristo en nosotros, que yo creo que es como una manera cristiana de decir de dónde viene y hacia dónde queremos llevar nuestro deseo. Es que si Cristo ha deseado entrar en comunión con nosotros, participando de la vida de Cristo, que vivió con una comunidad de discípulos, que curó a leprosos, que perdonó a los pecadores y que dio su vida por amor, pues ese deseo nos configurará a buen puerto, para ir a buen puerto. Muy bien, pues muchas gracias y ya nos veremos. ¿Cómo llamamos a este episodio? Ateo desarma a dos cristianos. No, ateo humillado. No. Ateo humillado por las preguntas incisivas. Es posible el diálogo entre el ateísmo. Se puede hablar de... El deseo, 2 puntos, entre ateísmo y cristianismo. ¿Qué deseas? ¿Ser ateo o ser cristiano? Sí, lo que hace es que también... quiero decir que Javi, ni nosotros representamos a todo el cristianismo, aunque un cierto cristianismo ortodoxo, también con lenguaje muy distinto, pero el ateísmo, pues es que hay tantos tipos de ateísmo. No soy yo, lo represento. Estoy aquí. O sea, soy el único capacitado para hablar. Tengo toda la...
Claro, a ver, esto lo podríamos montar en modo debate. Yo pensaba en un debate famoso que hubo entre Gilbert Keith Chesterton y George Bernard Shaw en el siglo XIX, bueno, XX sería, que son como dos escritores muy famosos en Inglaterra, ¿no? Donde Bernard Shaw era socialista, donde nadie era socialista en aquel momento, era muy novedoso, era vegano, bueno, vegetariano, de hecho, en su momento, etc. Y Chesterton se había convertido al catolicismo y era como el gran apologeta de la fe católica. E hicieron este debate que se titulaba Can We Agree? Podemos ponernos de acuerdo. Pues está guay. Puesto que no había ningún tipo de tema sobre el cual hablar. Era en plan, vamos a hablar y a ver qué sale, ¿no? Y desde los primeros 5 minutos estuvo muy claro que no se podían poner de acuerdo porque eran como visiones muy diferentes. Ateo y cristiano, 2 puntos. Podemos ponernos de acuerdo. Sí, puede ser así. Pues muchísimas gracias por venir. Os agradezco a los dos y hasta la próxima vez. Estáis invitados.